quería empezar la exposición recordando una anécdota que sucedió a finales de enero, el día 29 de enero, si no recuerdo mal. Es cuando las milicias de las mujeres kurdas liberan Kobane, ¿no? Y coincide este evento, que yo entiendo que debería ser motivo de alegría de la clase trabajadora internacional. También se hace público o se demuestra que en la guerra que está habiendo en Ucrania, pues las milicias, que en principio no son fascistas, pues utilizan la violencia sexista, utilizan el ultraje y la agresión sexual como arma de guerra contra las mujeres del bando que tiene elementos suficientes como para que lo podamos caracterizar como fascista. Entonces, la anécdota no reside en caracterizar estos conflictos, sino en la pregunta que se plantearon algunas militantes feministas, ¿no? Que era, viendo la situación, la situación de Ucrania, ¿las mujeres tenemos bando? ¿Tenemos bando las mujeres? Y algunas compañeras saltamos y considerábamos que esta pregunta, como mínimo, era temeraria, y otras consideraban directamente que era falsa. Y en cualquier caso, lo que sí que plantea o lo que manifiesta es que tenemos unas lagunas teóricas muy heavy, ¿no? Porque si ante la lucha contra el fascismo, o ante que es uno de los momentos cumbres de la lucha de clases, entiendo, de manifestación de la lucha de la guerra de clases, como mujeres de la clase trabajadora tenemos dudas acerca de si tenemos bandos, tenemos un problema teórico y tenemos un problema de análisis, que tiene una explicación histórica y tiene una explicación también social, pero que, es hora de hacer jornadas como estas y muchas más que tendrán que hacerse, y también muchas horas de estudio y de militancia en la calle, para empezar a abordar en profundidad esta cuestión. Porque no la vamos a encontrar todos los días, no la vamos a encontrar en el debate de cuando hacemos el 8 de marzo, si es el Día de la Mujer Trabajadora o es el Día de las Mujeres. Lo encontramos cuando se hacen debates un poco extraños acerca de qué es el feminismo de clase. Y sobre todo también algunas intervenciones de algunos compañeros un poco desafortunados que han interpretado el feminismo de clase de una manera que no es exactamente la que a lo mejor quizás deberíamos entender, ¿no? Todo este prolegómeno para intentar plantear que yo, básicamente, el objetivo que tengo aquí es dejar claro o argumentar por qué la lucha por la liberación patriarcal es también la lucha de clases, la lucha de las mujeres por su emancipación, la lucha de la clase trabajadora por su emancipación, es la lucha por la liberación antipatriarcal dentro del marco de la lucha de clases. Y que el marxismo es un marco teórico, es un método de análisis, es un conjunto de aprendizajes tanto teóricos como de experiencia militante práctica, tanto a nivel estratégico como táctico, que es integral, que es válido y que nos ofrece un conjunto de relaciones conceptuales a las que no deberíamos renunciar. Es cierto que lo que ha dicho la Georgina, de lo que yo iba a hablar, es verdad. No estoy contradiciendo lo que ha dicho la Georgina. Pero visto un poco el cariz que ha tomado el desarrollo de las exposiciones, me siento un poco como en la obligación de reivindicar la potencia analítica que tiene el marxismo, porque la tiene, aunque tenga, como cualquier otra escuela de pensamiento, de análisis, es dinámica, es diversa y está viva. Y entonces, como está viva, pues no lo ha dicho todo y tiene muchas cosas que decir, que es un poco lo que yo intentaría sugerir en los minutos que siguen. Y en tercer lugar, lo que vendría a plantear también es enunciar algunas de las problemáticas que nos encontramos cuando intentamos abordar la lucha feminista sin tener en cuenta lo que es la lucha de clases o la opresión de clase. La opresión de clase. La cuestión es que está claro que ante la actual coyuntura histórica y ante la actual coyuntura de agudización de la contradicción entre capital y trabajo, y creo que hace falta decirlo así, necesitamos cubrir estas lagunas teóricas, pero las necesitamos cubrir de una forma de verdad, sustantiva. No nos van a servir cortas y pegas eclécticos. Y en este sentido, en el resumen de lo que han facilitado, de lo que yo iba a exponer, tenemos que tener muy claro que la economía feminista, por economía feminista, no se entiende, o yo creo que no podremos entender, a los análisis económicos que tienen en cuenta la vertiente de género. Es decir, la economía feminista es una escuela de pensamiento económico que tiene un desarrollo y una vida propia, como muy bien ha explicado la Karma,
pero que también existe la posibilidad de abordar la opresión patriarcal y la opresión de género en el marco global del capitalismo desde otros paradigmas teóricos, como estoy planteando yo desde el campo marxista. ¿Eso quiere decir que la economía feminista no nos sirve? No. Eso quiere decir, sencillamente, que los desarrollos analíticos o que el aparato de análisis estadístico que desarrolla la economía feminista evidentemente ha enriquecido, ha fortalecido y nos ofrece herramientas, pero que tenemos que intentar explicar e introducir dentro del marco general, porque si no lo introducimos dentro del marco general pueden suceder cosas tan extrañas como lo que pasaba con la estadística, ¿no? Cuanto más renta tenemos en un hogar, más igualitario es el reparto de las tareas del hogar, porque no estamos dando cuenta de que se está generando una relación de explotación integrada dentro de esa unidad familiar, ¿no? Y es donde volvemos a tener la lucha de clases. No podemos, empezando por el principio, no podemos tratar la relación entre el capitalismo y el patriarcado como si fueran fenómenos independientes. Siempre que abordamos el análisis de una cuestión problemática es interesante ver su perspectiva histórica, porque suele hacer caer muchos mitos y suele hacer caer mucha tendencia a los análisis ahistóricos o atemporales, ¿no? Como muy bien, y yo no lo voy a decir mejor, explicaba Georgina, ¿no? El patriarcado, tal y como lo conocemos desde la Edad Moderna, desde la explosión de la Revolución Industrial, es un patriarcado que ha variado sustancialmente respecto al patriarcado que lo precedía. Y lo ha variado en aquellos elementos en los que se transforma para ser funcional a la dinámica de acumulación del capital. Es, por tanto, el desarrollo de este patriarcado y del capitalismo, ¿no? Es indestriable, no lo podemos distinguir y no lo podemos distinguir, pero sí que podemos o tenemos la obligación de incluir una cuarta fuente de acumulación originaria respecto a las tres clásicas que se nos han explicado, ¿no? Históricamente se nos dice el arranque, el empuje, el despegue del capitalismo cuenta con un factor básico que es, pues eso, el capital, bueno, la expropiación y el saqueo de las colonias, el tráfico de personas, ¿no? El tráfico de esclavos y también el cerramiento de campos, la privatización de las tierras comunales. Y es aquí donde entra el análisis de Federici y dice aquí nos falta la cuarta parte porque aquí se expropió el útero a las mujeres, por decirlo así en plata, ¿no? Se expropió la capacidad de autogestión o de control de la capacidad reproductiva. Y esta expropiación lo que supone es garantizar, o lo que implica, o el objetivo que persigue es garantizar la provisión regular de fuerza de trabajo libre para ser explotada dentro del ciclo de acumulación y de circulación del capital. Como decía, esta relación que no es indisociable reconfigura el patriarcado y responde a una lógica de acumulación del capital. Responde a una lógica que ubica al patriarca, que ha estado siendo hasta ese momento dueño y señor absoluto de una unidad de producción y de reproducción que era el hogar doméstico, entendido dentro de unas relaciones familiares más amplias y extensas de las que conocemos ahora de las que se popularizarían después, que es la familia nuclear, ¿no? Este patriarca omnipotente ve devaluado su papel social de control sobre la vida y la muerte y sobre el decurso vital de todos los miembros de la familia, especialmente de los menores y especialmente de las mujeres, para convertirse en un patriarca asalariado y para verse disciplinado por esta necesidad, o sea, por esta única vía de provisión de los bienes de consumo que necesita, de los bienes de vida que necesita para reproducirse a sí mismo y reproducir su unidad doméstica, ¿no? Y a la unidad doméstica se la recluye o se la reconfigura dentro de lo que hablábamos antes o de lo que se está comentando dentro de la división sexual del trabajo a funciones netamente reproductivas a través de un proceso de disciplinamiento a todos los niveles y que no es ni mucho menos automático, natural ni biológico y que al tener una historia y al ser un proceso social es revertible. Pero para revertirlo necesitamos hacer un planteamiento riguroso de todas las relaciones que implican o que imprimen esta división sexual del trabajo, que la producen y que la reproducen históricamente. Ya se ha ido aludiendo que este proceso esta toma de partido de no poder analizar el capital sin el patriarcado y el capital y el capital, bueno, o sea, mutuamente, no es una cosa que solamente tenga como punto de arranque lo que sucedió en la transición de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea, sino que es un proceso continuo y que nos permite entender y explicar fenómenos contemporáneos como los que suceden en los lugares en los que se aplican los planes de ajuste estructural y se perpetúan procesos de expropiación continua a escala internacional.
No me voy a extender más en este tema. Está el libro de la Silvia Federici, hay bastante historiografía al respecto, sobre todo a través de la bibliografía que ella cita. La cuestión a clave aquí, y donde está el morbo de la charla, entiendo, es el tema de qué pasa con el marxismo, qué pasa con la teoría marxista respecto a esta cuestión, ¿no? El marxismo es un método de análisis de la dinámica social, pero también es una apuesta epistemológica. Digo marxismo por utilizar una convención, podría decir materialismo dialéctico, podría decir cualquier expresión, pero ya más o menos sabemos a lo que aludimos. No quiero decir materialismo dialéctico estrictamente porque alude a una tradición de pensamiento dentro del marxismo muy concreta y podría dar la sensación de que estamos sentando aquí cátedra o que estamos hablando de una nueva escolástica. La metodología de pensamiento materialista y dialéctica que plantea o inaugura el señor Carlos Marx, heredera de una corriente de pensamiento previo, de análisis previos, evidentemente, es una herramienta omnicomprensiva y que además tiene una diferencia cualitativa respecto al resto de teorías o de planteamientos que se habían hecho antes, que queda sintetizado en aquella famosa fórmula de la tesis sobre Feuerbach, ¿no? Ya ha llegado la hora de no solamente pensar el mundo, sino de pensar el mundo para transformarlo, ¿no? Y en este sentido, la reivindicación del paradigma y del marco de análisis del marxismo responde a que es un análisis orientado a la transformación, es un análisis que toma partido y que precisamente porque es partidista tiene esa capacidad de profundizar y de llegar hasta el fondo de la cuestión, de hacer un análisis radical. No nos sirve el impresionismo, no nos sirve la acumulación de datos dispersos, porque eso no nos explica, ni nos permite anticiparnos, ni plantear estratégicamente cómo intervenir en esa realidad que queremos transformar. Y eso el marxismo entiendo que lo aporta. Lo aporta y además hace aportes significativos, históricamente muy significativos dentro de la lucha por la emancipación de las mujeres. Decía que leer historia hace caer muchos mitos, ¿no? El primer planteamiento serio de historificación, de buscar la historia, el origen, el desarrollo de la división sexual del trabajo y de la opresión de la mujer o de la transformación de la familia, lo hace un marxista o lo hace el señor Federico Engels en El origen de la propiedad privada, la familia y el Estado. Las primeras formulaciones en clave de esclavitud, de referirse a las relaciones que se producen en el seno de la unidad doméstica en términos de esclavitud, serán precisamente de Marx y de Engels. Y también empezaremos a esbozar la primera crítica radical a la familia como unidad de producción y reproducción, de opresión y de explotación en el seno de la clase trabajadora. No es un descubrimiento de la economía feminista, que ha descubierto otras cosas, evidentemente, ¿no? Es una formulación que ya tenemos desde bueno, el origen de la familia desde el año 1884, si no recuerdo mal, ¿no? Y encontramos como mínimo los esbozos y la problematización de una situación de opresión y de subordinación social. Tan radical, bueno, que es el propio Engels el que formula el matrimonio en clave de prostitución institucionalmente legitimada, ¿no? Que no es algo que tampoco se haya planteado ahora, sino de antidubi. Y de hecho también es un análisis de Engels la formulación de que tú no puedes dar cuenta de una totalidad social, tú no puedes dar cuenta de un modelo de producción, de un modo de producción, de una estructura social, si no abordas todos los procesos que implican tanto la producción de bienes, servicios o la provisión de materias primas o de bienes de consumo, sino también las dinámicas de reproducción. Y específica y literalmente habla de las dinámicas de reproducción de nuevos trabajadores, de nuevas personas, ¿no? De reproducción física. Hecha esta encendida reivindicación del marxismo como marco general que nos permite ver una dinámica general del funcionamiento del capitalismo y dentro de él de la cuestión del patriarcado, también tengo que reconocer lo que es evidente, porque tampoco nos vamos a engañar. Grandes lastres que se derivan de la... Bueno, un lastre que tenemos es que, a pesar de que se problematiza o se critica o se considera injusta moralmente, sobre todo la división sexual del trabajo, poco más. En el análisis que se hace en El Capital
en el análisis que se hace en la Sagrada Familia, no se acaba de abordar cuál es la causa real de esta división sexual del trabajo. De hecho, también se tiende a naturalizar la demografía, se tiende a naturalizar el hecho de que la gente se reproduce, y la gente se reproduce, o las mujeres parimos, siempre y cuando se dan X circunstancias que favorecen nuestra reproducción o nuestra perpetuación como especie, igual que hacen todos los mamíferos, vaya. No somos especialmente originales en eso. Existen procesos sociales que favorecen o desincentivan las pautas de crecimiento demográfico y bajo qué premisas, ¿no? Evidentemente tenemos unas lagunas muy fuertes. El problema es que cuando distintas corrientes feministas o desde la economía feminista se critica al marxismo, precisamente se hace el marxismo en lo que no se quiere que se haga con el movimiento feminista o con las escuelas de la economía feminista. Y es, no se considera una tradición diversa, y además hay tendencia a mezclar lo que es el análisis categorial con lo que es la praxis política de las organizaciones que se reivindicaron como comunistas en un momento muy concreto de la historia. Entonces, es lógico que suceda esto, porque es lógico y además yo creo que es legítimo que se haga una crítica muy dura y muy contundente, pero claro, estamos mezclando niveles de análisis. En lo que es el ámbito del desarrollo de categorías teóricas, ya lo ha mencionado la compañera, Lebovich sería una de las publicaciones más recientes que intentan hacer una crítica precisamente al marxismo que genera esta reacción, una crítica al marxismo unilateral, al marxismo en el que únicamente se atienden las relaciones sociales de producción asalariadas, la participación directa de la producción y de la circulación de mercancías. En este sentido, Lebovich hace un esquema que sería bastante equivalente al que ha planteado la compañera que hacía la Antonella Piquillo, en el sentido de cuál es todo el circuito de trabajos y de participación de medios de producción y consumo, y medios de consumo, que aborda más allá de lo que es meramente lo que es la contradicción capital-trabajo. Pero es que tampoco lo que dice Lebovich es especialmente nuevo, es nuevo la contundencia con lo que lo plantea, ¿no? Ya dentro del marxismo ya existen, o dentro del capital existen categorías insuficientes e incompletas, pero existen categorías que hablan de cómo el capital se apropia del trabajo que no es asalariado, ¿no? El proceso de subsunción del trabajo que no está directamente participando del circuito de producción. Y entendemos, o yo creo que el trabajo doméstico sería parte de este trabajo subsumido por el capital en su ciclo de acumulación. Y también encontramos, aunque decía, ahora hay cosas más recientes, tal, desde la antropología también se ha problematizado esta cuestión y se ha hablado desde paradigma marxista sobre cómo, en función de cómo se reproduce la clase trabajadora, se estratifica a nivel internacional. Y esa estratificación o ese saqueo del modo de producción doméstico, que tiene diferentes estadios de desarrollo, de hegemonía o de implantación en distintas zonas del mundo, es la que nos permite entender por qué sale más barato a la mano de obra de un inmigrante, no solamente por su estatus legal no reconocido como ciudadano de pleno derecho o ciudadana de pleno derecho, sino también porque esta persona, como trabajador libre, ha sido producido en un modo de producción o en un sistema o una organización social externa a la que se está expropiando y a la que no habrá un retorno. Es complicado de transmitir la cuestión. Ahora espero que acribilléis a preguntas porque no me quiero enrollar demasiado. La cuestión es que no podríamos entender la segmentación interna que hay dentro de la clase trabajadora si no atendemos a la contradicción capital-trabajo, porque al final el último beneficiario de esta acumulación de opresiones no es otro que la perpetuación de un modelo económico y social del que todos padecemos y unos padecen más que otros, evidentemente. Y en este sentido, las mujeres o las personas que ocupan el escalafón del trabajo no remunerado, pues evidentemente llevan la peor parte, sobre todo en cuestiones de términos de independencia y de autonomía social, ¿no? Y de disponibilidad del tiempo, porque al final lo que compramos y lo que vendemos es tiempo. Como últimas cuestiones, en referencia sobre todo a lo que habían estado explicando las compañeras, ¿no?
la cuestión de que un análisis nos habilite para la intervención estratégica precisamente depende del nivel de profundidad y de conocimiento que tenemos de la realidad a la que nos dirigimos. Entonces, cuando hablamos de feminismo de clase, fundamentalmente yo creo que deberíamos entender que nos estamos refiriendo al feminismo que aborda hasta el fondo, hasta la profundidad de la cuestión, la opresión patriarcal. Y en esto sucede como sucede con cualquier otra de las temáticas o fenómenos interclasistas que actúan sobre nosotros. Me gusta mucho poner como ejemplo, a la hora de poder pensar políticamente estas cuestiones, lo que sucede con la cuestión nacional, ¿no? La cuestión nacional, la opresión nacional, es un fenómeno interclasista, pero eso no nos impide tener un punto de vista o una perspectiva de clase, entendiendo que, a pesar de que haya sectores de la burguesía o de la pequeña burguesía que coyunturalmente entonen la canción del derecho a autodeterminación de los pueblos, los que ejecutarán y llevarán hasta el final la emancipación nacional serán aquellos que no tienen nada que perder por el camino. En este sentido, cuando hablamos de feminismo de clase o cuando desde la COS, por ejemplo, hablamos de feminismo de clase, hablamos precisamente de esa toma de partido por una lucha antipatriarcal consecuente hasta las últimas consecuencias, porque nosotras no queremos un mundo más justo, queremos un mundo justo, que es diferente, ¿vale? Y en este sentido es cuando, igual que sucede con la cuestión nacional o con otras cuestiones que son interclasistas, aparece la teorización de la contradicción principal y la contradicción secundaria. Es nefasta la herencia que hemos recogido de la esclerotización del marxismo en los años 30 y la praxis política de las organizaciones que se llamaron comunistas y de clase durante los años 70. Es nefasta. Porque, aunque en esta formulación existe un punto de verdad, que es el que he estado desarrollando antes, de que no se puede entender la opresión patriarcal si no es al servicio de la perpetuación del ciclo del capital, esta formulación se ha utilizado para negar y para invisibilizar la existencia de esta problemática, igual que se utiliza exactamente a las feministas les han dado la misma receta que le han dado a las guerras independentistas. Estáis dividiendo a la clase trabajadora, ¿no? Entonces, la cuestión es, cuando nosotros hacemos un planteamiento de clase de la cuestión nacional, cuando nosotros hacemos un planteamiento de clase de la cuestión patriarcal, tenemos que tener bien presente que existe una contradicción antagónica, que es la de nuestra emancipación como clase, que significa la anulación de la burguesía o de la acumulación de capital como sistema político y como grupo social, y es una contradicción antagónica. Su superación, su realización implica la aniquilación de un modelo social y implica la desaparición de una posición dentro de la estructura social. Sin embargo, la emancipación nacional y la emancipación antipatriarcal o la emancipación del patriarcado no es una contradicción antagónica. No quiere decir que no sea dura, no quiere decir que no sea dramática y no quiere decir que no tengamos dificultades añadidas como militantes que somos de organizaciones anticapitalistas para desarrollarla. Pero el hecho de que exista una diversidad de orientación sexual, una diversidad de configuración de la personalidad en base a cuestiones de sexo o de género, no implica que eso sea el fundamento, no tendría por qué implicar que fuera el fundamento de una relación de opresión o de una relación de jerarquización social. Es decir, la diversidad no tiene por qué decir desigualdad. Y evidentemente en esta, como en cualquier otra lucha, la renuncia de privilegios no suele darse de forma voluntaria, pero es que la cuestión no es que nos estén regalando, cuando interpelamos a los varones o al género masculino en estos universales transversales, no es que nos estén regalando la renuncia a un privilegio, es que están ganando el privilegio de contar con nosotras en la lucha de clase, que es bien diferente. Y igualmente, cuando las izquierdas de ámbito estatal o en el caso del Estado español, cuando los movimientos, el movimiento internacional de trabajadores reconoce el derecho de autodeterminación, no está regalando una libertad democrática a los pueblos o a las naciones oprimidas, sino que está ganando la fuerza y el privilegio de poder luchar codo con estos pueblos para la superación de un modelo económico que trasciende las fronteras del Estado-nación y también que trasciende las fronteras del Estado-nación. Entonces, la cuestión, el problema es que existe la tendencia, o tenemos la tentación de seguir jugando a intervenir en la realidad social con memes y con rúbricas muy sencillas, porque al final es más sencillo, pero si queremos hacer la revolución no lo tenemos que tomar en serio. Entonces, cuando intentamos plantear
frentes o intervención en el ámbito feminista o en el ámbito de la lucha antipatriarcal, lo que sí que tenemos que tener claro es que por más que nosotros tengamos un planteamiento de clase, nosotros, y esa es nuestra estrategia, abolir el capitalismo y abolir todas las relaciones de opresión que reproduce y produce en su seno, tenemos que saber distinguir muy bien cuál es nuestra estrategia de cuál es nuestra táctica. Y para eso también contamos, como decía antes, con un recurso muy divertido que es la memoria. Tenemos 150 años o más de experiencia del movimiento obrero internacional. Y cuando digo experiencia del movimiento obrero internacional no me refiero únicamente a la experiencia del movimiento obrero internacional del BBVA, que dice la Maya Pérez Orozco. Es de una trayectoria de experiencia. El BBVA es varón blanco... O sea, el típico, el obrero del metal, ¿vale? El imaginario del obrero del metal. Contamos con 150 años de experiencia de movimiento obrero desarrollado por mujeres. El inicio del movimiento feminista, el inicio del movimiento por la liberación de la mujer no son las sufragistas. Son las sufragistas y además son las trabajadoras que peleaban por tener acceso al salario, por igualdad de condiciones de trabajo desde principios de siglo. Y cuando estamos hablando de movimiento obrero internacional, estamos hablando de que ya en el siglo XIX existían agrupaciones de mujeres integradas dentro de la internacional, entre ellas Clara Zetkin, entre ellas la Kollontai, Alexandra Kollontai y toda esta gente, que tienen muy clara esta distinción entre táctica y estrategia. La táctica es intervenir e interpelar al máximo conjunto de mujeres a las que podamos, pero no podemos jamás perder de vista que las tenemos que interpelar y traer a nuestro programa, a nuestras tesis. Y tenemos que decirle cosas que sean significativas y políticamente prácticas en su vida cotidiana. No podemos interpelar únicamente al voluntarismo, no podemos interpelar únicamente al entusiasmo. Evidentemente necesitaremos voluntarismo y necesitaremos entusiasmo, pero necesitamos un programa de emancipación patriarcal de clase y transversal. Y no como una concesión en tanto que somos un grupo socialmente oprimido también dentro de nuestras organizaciones, sino en tanto como obligación que tenemos como organizaciones de clase de responder a estos ejes que nos dividen. Enlazando con la anécdota que contaba al principio, ¿no? Es precisamente la falta de memoria, es precisamente el desarme ideológico y político que hemos sufrido desde los años 80, también con la ayuda de algunas intervenciones, como decía, de estas organizaciones autodenominadas comunistas, ¿no? La mayor derrota que tenemos es la pérdida de la memoria. Y la pérdida de la memoria para entender y ser capaces de reconocer que los mayores avances en la emancipación social, económica, política, cultural de las mujeres siempre han estado ligados con los momentos cumbres de la lucha de clases, con los momentos cumbres de planteamiento desde una posición de fuerza desde nuestra clase respecto a la dinámica del capital. Incluso cuando nos engañaron, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se renovó el pacto o el contrato sexual en virtud del cual las mujeres se las retiraba del mercado laboral a cambio de que el marido tuviera un salario, una renta familiar que permitiera tener a una persona especializada dedicada al hogar, incluso entonces fue cuando se expandieron las políticas o el acceso a los medios anticonceptivos, es cuando se plantean la revolución sexual, es cuando encontramos elementos emancipatorios, evidentemente mucho menores de los que se beneficiaron nuestros homólogos de clase y los que no eran de clase, evidentemente, ¿no? Pero incluso en ese momento la lucha por la emancipación de las mujeres puede, contra la opresión patriarcal, identifica sus mayores conquistas precisamente en estos momentos. Si cuando estamos hablando de fascismo no tenemos claro lo que las mujeres de clase trabajadora nos estamos jugando en ello, tenemos un problema. Y un poco la idea del asunto es ese, bueno, si no podemos entender el patriarcado y el capitalismo como fenómenos independientes y no podemos destriar a nivel teórico ni a nivel de praxis, de movimiento, de agitación, la lucha feminista de la lucha contra el capitalismo en las diferentes internacionales obreras, no podemos seguir jugando la liga de rellenar de forma ecléctica los huecos teóricos. Más que nada porque también eso será lo que nos permita distinguir claramente y de forma neta qué es lo que distingue el feminismo de clase de lo que sería el feminismo reformista y no feminismo burgués, porque el feminismo burgués
ha sido un insulto que se ha utilizado para deslegitimar a las mujeres de las organizaciones de clase. En ese sentido, y creo que ya lo he planteado todo, me hubiera gustado poder hacer un poco más de análisis autocrítico de por qué Marx y Engels no acabaron de poner la tecla o todos los acentos que hacían falta dentro de la cuestión de la opresión patriarcal. Pero también creo que llega el momento en el que hacer autocrítica, al final, ¿cómo decía? Hacer autocrítica no quita reconocernos los méritos, y como sí que abunda mucho en planteamientos anticomunistas, quizás de vez en cuando está bien hacer el énfasis o torcer la vara para el otro lado, con humildad, pero con determinación, porque lo que nos jugamos es serio, Y con eso creo que...